Buenos días, saludos a los participantes de México y Perú, donde son las 9 horas, a los participantes de Chile, donde son las 10 de la mañana, a los de Argentina y Brasil, donde son las 11 de la mañana, a Portugal, donde son las 3 de la tarde, y finalmente a todos los participantes de España, donde son las 4 de la tarde, y también un caluroso saludo a todos aquellos participantes del resto del mundo. Bienvenidos al webinar sobre terapia manual oscilatoria, una alternativa en la recuperación de la funcionalidad. Empezamos con nuestro primer ponente, que es el doctor en fisioterapia, don Juan López, que es el autor del método POL de terapia manual oscilatoria y director del Instituto POL. El doctor López nos va a hablar sobre la terapia por el movimiento, evolución, formas y objetivos. Adelante, doctor López. Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Vamos a empezar esta charla en la cual les voy a hablar del movimiento, los principios fundamentales del movimiento en fisioterapia y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. De manera que observemos cómo, de hecho, la fisioterapia es una maravilla a la hora de provocar diferentes formas de movimiento en nosotros. Fíjense que desde que somos pequeñitos el movimiento es el eje del desarrollo neural del ser humano. Desde pequeños hasta cuando ya llegamos a ser adultos, el movimiento es todo nuestro eje central de trabajo en la vida. Incluso para el ocio, donde el movimiento forma parte totalmente de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra forma de comportarnos, y también el deporte, llegando a conseguir un control motor gracias a un sistema neural tan desarrollado que permite que el movimiento se convierta en una expresión del arte, de lo más profundo, de la más impresionante manifestación de la belleza que puede alcanzar el ser humano. Pero en el universo todo, absolutamente todo, está llevado adelante por el movimiento. El movimiento forma parte de los astros, de todo lo que existe, de todo lo que nos rodea. Las plantas, los árboles, los pájaros, todo lo que nos rodea es movimiento en una u otra forma. Y tanto es así que, dependiendo de las frecuencias a las que las cosas oscilan y se mueven, pueden dar forma a la estructura y a la vida. Las frecuencias, a medida que van cambiando, modifican la estructura de la materia y son capaces de conformar las cosas de manera que lo que somos y lo que existimos está en función de cuál es la frecuencia de oscilación de nuestras partículas, de nuestros componentes, incluso, ya digo, a nivel subatómico. Pero el movimiento rítmico nos acompaña desde el comienzo de nuestras vidas. Ese movimiento en donde la mamá nos transmite un acunar que se nos queda grabado en el fondo de todo nuestro sistema neural y nos arrulla y nos transmite seguridad y confianza. Ese movimiento oscilatorio formará parte de nuestras vidas desde el principio hasta el final. Teniendo en cuenta que la fisioterapia ha generado como arte terapéutico el uso del movimiento. Y tanto ya sea movimientos activos como movimientos pasivos que se han desarrollado a lo largo de la historia a baja velocidad, como realizó Kaltenbrunn, Maitland, Mulligan, Mackenzie, la movilización neuromeningia, tanto ya digo en activos como en pasivos. Aquí estamos viendo ahora, por ejemplo, las movilizaciones de Maitland vertebral, ¿verdad?
hasta las movilizaciones de alta velocidad con presencia de intrus, que se desarrollan también por la fisioterapia, la osteopatía, la quiropraxia. Todas estas técnicas realizan movimientos como parte de la terapia, o sea, el movimiento es el eje terapéutico. Lo que pasa es que cada una tiene sus propias características. De hecho, con el tiempo se ha ido desarrollando los movimientos rítmicos como eje de trabajo. Uno de ellos, el que lo primero lo desarrolló también fue Mylan, y actualmente el concepto POL es el que desarrolla esa movilización basada en movimientos rítmicos, en donde todas las maniobras que se aplican, ya sea a movimientos de tejidos musculares, como articulares, como cualquier tejido, ya sea sistema neural, aquí en este caso estamos viendo movimientos donde hay una descompresión vertebral o un movimiento donde trabajamos musculatura como es el cuadrado lumbar y los paravertebrales lumbares. Todo ello está basado en una movilización rítmica que tiene unas especiales características, porque como digo, Mylan también desarrolla movimientos rítmicos, movimientos oscilatorios, pero no tienen la característica que tiene el POL, que ahora pasaremos a ver. Hay que tener en cuenta que las características del movimiento oscilatorio generado por el concepto POL es que es de tipo pendular, es un movimiento oscilatorio. Un movimiento que todo su espectro está basado en un movimiento senoidal y que se realiza a muy poca amplitud y a una frecuencia específica. Esa frecuencia tiene mucho que ver con los resultados. Tenemos que tener en cuenta que el POL se apoya en la fisioterapia basada en la evidencia. Hoy por hoy tenemos mucha experiencia clínica, nos apoyamos en una lógica plausible basada en la neurofisiología y vamos consiguiendo publicaciones científicas nuestras, pero también utilizamos publicaciones de otras materias, de otros colegas que han dado paso a entender las justificaciones de lo que hacemos. Una de las primeras cosas que podemos ver con el método POL es la frecuencia de resonancia, que es la clave del trabajo. Esto lo estudiamos con un análisis de movimiento para llegar a darnos cuenta que la frecuencia de resonancia a la cual nosotros vamos a conseguir los mejores resultados es la menor frecuencia de oscilación que consigue que todo el sistema corporal entero, todo, no solo las vértebras, sino extremidades y todos los tejidos oscilen simultáneamente a la misma frecuencia. Eso lo comprobó nuestro querido colega Rodrigo Latorre en la Universidad de Chile, haciendo un estudio de análisis del movimiento en donde se observó el espectro de los marcadores de movimiento bajo la oscilación, en donde se veía que todos los marcadores estaban realizando la misma frecuencia, el mismo número de oscilaciones en la unidad de tiempo. Y eso confirmaba que justo esa frecuencia de resonancia, aproximadamente entre 1 a 2 ciclos, situándose en la mayoría de las personas en 1,5, es la frecuencia de oscilación básica a la que estamos trabajando. Hay que tener en cuenta que hemos ido haciendo estudios con el paso del tiempo para ver qué es lo que ocurre con los movimientos oscilatorios. Uno de los estudios que hizo un colega de Madrid fue medir el tono muscular y se comprobó que los movimientos oscilatorios en la columna generaban una inhibición del tono muscular, bajando o reduciendo, en este caso, en este estudio fue de 8 microvoltios a 1,7 microvoltios en la electromiografía de superficie, lo que nos confirmó ese efecto importante de las oscilaciones. También se sabe que hay un efecto muy importante que se ha descubierto, que es el estímulo del neurodesarrollo en los bebés nacidos prematuros, en donde los movimientos oscilatorios son capaces de estimular el neurodesarrollo y conseguir que esos niños desarrollen el sistema neural como si hubiesen nacido a término. Este efecto ha sido publicado y es conocido, en algunos países ya lo están poniendo en marcha. Pero también, fíjense, los movimientos oscilatorios, rítmicos, ya no solo por el hecho de la movilización normal, sino por el hecho de ser rítmicos, aumentan mucho más la movilidad y son capaces de liberar y de flexibilizar los tejidos de una manera muchísimo más potente.
De hecho, hay estudios que lo apoyan este aspecto. Pero hay una cosa importante que la movilización rítmica consigue, que es estimular los tejidos, la zona del tejido conectivo. Fíjense, aquí les voy a poner en marcha unas imágenes desarrolladas por el doctor Gimbertot, en donde se puede comprobar que los movimientos, aquí está cámara lenta, pero los movimientos rítmicos consiguen hacer una movilización de la parte más íntima de los tejidos, de forma que ese movimiento va a tirar de la red tisular y va a realizar una apertura de los dedos de guante linfáticos, provocando un drenaje de los halógenos potentísimo. Y eso es muy importante porque hemos visto que el movimiento oscilatorio produce un gran efecto antiinflamatorio, se reduce la inflamación y el dolor rápidamente, y creemos que es debido a este efecto de drenaje de la sopa inflamatoria que está basado en la estimulación de esos microfilamentos que existen en los tejidos que hacen ese drenaje linfático, favorecen la reabsorción linfática. Pero también hay una cosa, que los movimientos oscilatorios están descritos por algunos estudios en donde esos movimientos van a favorecer el estímulo regenerativo mediante la mecanotransducción en zonas degeneradas, como es en los cartílagos articulares, en procesos degenerativos de tipo artrósico. Ese es otro efecto muy importante de los movimientos rítmicos. Y últimamente también hemos visto que esos movimientos rítmicos realizados a nivel vertebral con maniobras concretas de tipo articular van a estar estimulando a nivel profundo lo que es el anillo vertebral, y hay estudios que describen que la rotación vertebral pasiva de forma rítmica produce un aumento de la altura del disco y una reducción de la presión interna en el núcleo pulposo. Así como también los movimientos cíclicos provocan una estimulación de los fibroblastos a nivel del anillo vertebral. Y todo eso va a favorecer, va a ser esencial en la recuperación de las lesiones discales. Nosotros igualmente hemos realizado estudios que ya han sido publicados en donde podemos ver que los movimientos oscilatorios, la terapia oscilatoria basada en este concepto de encontrar una frecuencia de resonancia y oscilar el cuerpo durante bastante tiempo a esa frecuencia, de hecho durante toda la sesión, va a realizar una gran recuperación en los procesos de hernia discal. Este es un estudio publicado en Manual Therapy. Y también en el último estudio realizado, que formó parte del estudio clínico aleatorizado de mi propia tesis doctoral, en donde lo aplicábamos también en la zona lumbar, pero ya en patologías degenerativas, patologías crónicas de dolor lumbar mecánico degenerativo, con unos efectos muy poderosos, probablemente, como digo, basándonos en esos efectos del movimiento oscilatorio, en el cual actúa sobre todos los tejidos, actúa drenando y estimulando mediante mecanotransducción los cartílagos articulares. Y de esa manera es como consideramos que esta terapia oscilatoria tiene una buena aplicación en la recuperación tanto de las lesiones agudas como de las lesiones crónicas. Y sin más, les dejo con estas imágenes y agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Al final, si tienen alguna pregunta, cuando hagamos la mesa redonda, con mucho gusto les responderé. Hasta ahora. Muchas gracias por su exposición, doctor López, muy interesante e instructivo. Queridos participantes, les recuerdo que efectivamente pueden dejar sus preguntas en el chat de YouTube para después poder contestarlas en una mesa redonda que se hará al final. Vamos pues con nuestra siguiente ponente. Viene de Perú, concretamente desde su capital, Lima. Ella es doña Angélica Beltrán, licenciada en Terapia Física y Rehabilitación. También es la representante e instructora del método POL en Perú. Doña Angélica nos hablará del abordaje integral de tórax basado en el método POL.
Muchas gracias, Angélica, cuando quieras. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Hemos escuchado hace poco al profesor Juan hablándonos de toda la importancia científica, de todas las investigaciones que está teniendo el método POLI, en las que se basa. En esta oportunidad quiero comentarles cómo esto lo podemos llevar a la práctica y cómo el tórax es una estructura que, si bien es cierto, muchos métodos nos promueven las terapias de miembro superior, de columna lumbar, de columna cervical como sus estrellas, se ha dejado desplazado el tórax por mucho tiempo, más que solamente por una visión respiratoria. Pero el abordaje integral del tórax puede ser una herramienta clave y eficiente para poder realizar un tratamiento bueno, efectivo y eficaz a nuestro paciente. Entonces, la pregunta que nos surge es: ¿cuándo tratamos el tórax? ¿No? Lo más conocido es que nosotros vamos a tratar el tórax cuando hay algún problema pulmonar, algún problema respiratorio, cuando nuestro paciente tiene dificultad para respirar, es en donde tiene un mayor abordaje conocido el tórax. ¿Cuándo más? Cuando hay algunas lesiones estructurales como una escoliosis, una cifosis, como vemos acá, cuando hay cicatrices, luego posoperatorias, y la estrella del tórax, que vendría a ser el diafragma. Entonces, estas son las razones por las que un terapeuta manual, decide tratar el tórax. Y la pregunta que nos podemos hacer es: en estos casos de dolor, ¿tratamos también el tórax? ¿Y cuánto sería la repercusión para tratar de alivio, de ayuda para nuestro paciente si tratamos en estos casos, ¿no? Cuando hay una lesión lumbar, muchas veces, como ya es bien conocido, el estudio del diafragma, sabemos que hay inserciones que van a las lumbares 2 y a las lumbares 3, que son causantes muchas veces del dolor lumbar de nuestro paciente. También por algunas alteraciones viscerales, que tiene que ver mucho con las presiones alteradas entre tórax y abdomen. Igualmente, a nuestra consulta vienen deportistas con tensiones con tensiones musculares, con retracciones. Y muchas veces se tratan y se hacen tratamientos de mantenimiento y continuos, sin entender que muchas de estas razones por estos dolores es la disminución de drenaje, tanto del linfático, como no hay una buena circulación en estos pacientes. Y muchas veces también depende de disfunciones del tórax, alteraciones en la respiración que se ocasionan por estas disfunciones. Entonces, también vienen muchos pacientes con alteraciones digestivas de fondo, problemas de constipación, estreñimientos, alteraciones a nivel metabólico que te lo cuentan en su historia clínica, ¿no? Entonces nosotros, decimos, los que trabajan visceral, los que trabajan sistemas de drenaje linfático actúan allí. Pero muchas veces se olvidan de en estos casos tratar el tórax. Y esto es muy importante. La movilidad del tórax es muy importante para que se mejore la movilidad a nivel abdominal, y esta movilidad a nivel abdominal va a ser una mejor interacción a nivel de las aferencias humorales, de las aferencias vagales, para que pueda así todo nuestro sistema poder adaptarse y equilibrarse bien. Muchos pacientes también van a consultorio por lesiones de hombro, por lesiones de codo, de mano, y a estos pacientes también, si nos ceñimos solamente a tratar en ese miembro superior y nos olvidamos del tórax, podemos estar haciendo que esa recuperación se enlentezca. Hay pacientes que vienen con problemas de migraña, dolores de cabeza, alteraciones en el cráneo, y estas alteraciones en el cráneo muchas veces se vuelven crónicas y no tenemos buenos resultados. ¿Por qué? Porque no contamos que hay todo un sistema, una red linfática que necesita ser drenada. Y si esta zona torácica no está libre, y esta zona torácica depende de toda la integridad del tórax, no está libre, este drenaje linfático no se da.
Y nosotros podemos hacer maniobras excelentes en cráneo, pero si no tratamos el tórax, no vamos a poder tener un resultado a largo plazo, ¿ok? Y una readaptación, una reequilibración de nuestro paciente. También tenemos muchos pacientes que vienen con dolores cervicales. Y hay muchas razones acá. Podemos pensar en el nervio frénico, podemos pensar en el nervio vago, pero en fascias, pero también podemos pensar que si hay alteraciones en tórax y no hay una buena movilidad del tórax superior, medio e inferior, ¿qué le va a quedar a los músculos del cuello? Trabajar de más. Entonces nuestro paciente va a venir con contracturas y nosotros vamos a soltar esas contracturas. ¿Pero qué vamos a lograr? Simplemente aliviar momentáneamente. Entonces, si vemos la lesión y hacemos un resumen, el circuito de perpetuación de una lesión es, hay un dolor, hay una lesión aquí, esto va a subir por las aferencias al sistema periférico y al sistema central, nervioso central, nos va a dar una respuesta de contractura, de tensión. Puede ser un espasmo, puede ser una tensión, pueden ser cambios metabólicos, cambios humorales, cambios neurales. Y si nosotros simplemente a ciegas vamos a ir y vamos a soltar esta musculatura, vamos a aliviarlo, pero no vamos a hacer más. Nuestro paciente va a seguir viniendo. Entonces, si pensamos vamos a tratar el tórax, si vamos a pensar en tratar el tórax de una manera integral, tenemos que pensar que en nuestra anamnesis, en nuestra evaluación del paciente, siempre debemos evaluar el tórax. Y actualmente, y bajo estas circunstancias, por la pandemia, por el aislamiento social, esto es de vital importancia. Tenemos que incluir al tórax en nuestra evaluación y en nuestro abordaje. La propuesta de Paul es, como bien lo ha mencionado el profesor detalladamente, es inducir una resonancia, una movilización oscilatoria primaria, mantener durante todo el tratamiento esta oscilación. ¿Para qué? Para que estas aferencias de movimiento suban al sistema nervioso periférico y central, mandando una información de movimiento, de libertad. Y esta información lleva por fibras más mielinizadas que el dolor y van a hacer un bloqueo de este dolor, para que el paciente no se sienta cómodo con el tratamiento. Y así también dejamos de lado algo muy importante, que es la comodidad de nuestro paciente. Muchos pacientes se resisten a ir a un fisioterapeuta o tienen temor. Los niños, los bebés, las personas mayores se sienten muy cómodos con el tratamiento del método, porque estamos respetando las sensaciones de ellos y estamos tratándolos siendo precisos, pero a la vez actuando en la estructura. Entonces, esta oscilación primaria es vital para poder abordar a nuestro paciente. Pero aquí solamente estaríamos haciendo lo que haría la mayoría de los métodos. Quizás solamente vamos a soltar, vamos a relajar una estructura para que el paciente se sienta bien, pero esto va a volver. Entonces vamos a seguir conversando. ¿Cómo poder hacer para que podamos no solamente entender la consecuencia, que sería el dolor del paciente, sino también la causa de la lesión? Lo primero que tenemos que ver es qué tejido está afectado. Fascia, músculos, vísceras, huesos, sistema linfático, sistema de drenaje, sistema cerebral. Y de ahí preguntarnos, ¿tenemos herramientas para tratarlos? Bueno, con el método Paul tenemos herramientas para, manteniendo esa oscilación, poder tratar cada una de estas estructuras. Si vemos la libertad del tejido para una mejor adaptación, esa debe de ser ahora nuestra mirada. Tenemos que reinventarnos. Si nosotros sabemos que que el tejido se regenera, la labor de los terapeutas manuales ahora, vitalmente, con más énfasis, debería de ser ayudar al tejido a esta adaptación. No al equilibrio solamente, porque nuestro cuerpo está en constante equilibrio y desequilibrio. Eso es estar vivos. Sino que se pueda adaptar. Y para poderse adaptar, tiene que estar libre. Si hay una cicatriz acá, si hay una adherencia acá, si no hay un buen drenaje, si no hay movimiento, no hay vida, como bien lo mencionó el profesor Juan. Entonces el sistema linfático es vital. Drenarlo, tenemos técnicas de drenaje aquí, y no solamente significa movilizar ese sistema, sino liberar las zonas en donde este sistema tiene que liberarse
porque de nada nos sirve liberar el sistema linfático, estimularlo, pero ¿a dónde este va a drenar? La libertad de la vena cava es muy importante. Entonces todo ello, para ello es importante, si ven todos los conductos linfáticos de acá, qué importante es entenderle y darle la consideración al tórax en nuestro tratamiento. Las cicatrices, como bien la mencionamos, hay estudios recientes del 2019 donde mencionan que las cicatrices a nivel de tórax y a nivel de abdomen alteran al sistema respiratorio. Y estas alteraciones al sistema respiratorio después tienen consecuencias sistémicas y lesiones crónicas. Y son los pacientes que van a nuestros consultorios después de 20 o 30 años por dolores que lo desesperan. Y si nosotros podemos abordar y darle al tejido las herramientas para poder avanzar, y estas herramientas es solo libertad de movimiento, para que estas aferencias humorales, estas aferencias nerviosas, nos ayuden a poder reequilibrar, le den buena información al cerebro, y el cerebro diga, bien, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Entonces, la oscilación resonante mantenida que propone el método POL es inducir la resonancia, luego movilización resonante analítica. ¿Qué significa? Si necesito trabajar costilla, pues trabajo costilla, la parte ósea. Si necesito trabajar a nivel facial, trabajo a nivel facial. Si necesito hacer un bombeo linfático, lo hago. Ahora, ¿cuándo hacer, cuándo no? Dependerá de nuestra evaluación. Y la importancia y lo que valoro mucho del método es que nos da la visión de trabajar por planos, de respetar por planos. Nuestro cuerpo no es solo fascias, nuestro cuerpo no es solo hueso, nuestro cuerpo no es solo músculo. Nuestro cuerpo también contiene un sistema de drenaje que necesita libertad. Entonces tenemos que entender esto a nivel macro y eso nos va a ayudar para que nuestros pacientes tengan una mejor respuesta al tratamiento. Entonces la liberación biomecánica va a ayudar a que esta estructura no solamente se libere de un espasmo momentáneamente, sino se resuelva la causa de ser posible. Si pueden ver acá, la movilización oscilatoria que propone el método POL es una movilización sutil, precisa y eficiente, respetando también la sensación dolorosa del paciente. Y la precisión es muy importante, porque si nosotros necesitamos liberar el sistema nervioso del lado derecho y para liberar una descompresión, tenemos que ser precisos a la hora de realizar nuestra movilización. Entonces, si nosotros seguimos analizando las ventajas de utilizar el método POL, enfocando al tórax y abordándolo de una manera integral, son muchas. Si nosotros recordamos, el tratamiento de los pectorales para muchos de nuestros pacientes resultan a veces ser invasivos. A veces los pacientes tienen cierta aversión a poder tratarse. Pero si tratamos con técnicas suaves e incluso a bebés, la liberación del tórax resulta ser placentera y esto es necesario para que nuestro sistema nervioso esté de la mano del terapeuta y del paciente y no esté resistiéndose a soportar el dolor porque necesito liberar ese tejido. Ventajas también de poder abordar al paciente en distintas posiciones y poder trabajar en distintos planos. Entonces, si queremos resumir, el tratamiento del paciente de manera integral y el método POL prioriza la libertad del tejido desde lo mecánico y lo neurológico, respetando al sistema nervioso del paciente, al sistema nervioso, a las percepciones. Muchas gracias, sigamos adelante y pensemos siempre en que hay que reinventarnos y buscar siempre complementar lo que sabemos e integrar los nuevos conocimientos. Muchas gracias. Bravo, Angélica, fantástica ponencia, muy interesante. Bien, nuestro siguiente disertante viene de Buenos Aires, en Argentina. Él es licenciado en kinesiología, don Daniel Clavel. Cuenta con una dilatada carrera como kinesiólogo y ha participado en los Juegos Olímpicos con el equipo de vela en Londres 2012 y es nuestro representante e instructor oficial del método POL en su país. Daniel nos va a hablar de terapia manual respiratoria
nuevo aporte desde la oscilación. Muy bien, Daniel, adelante, un gusto. Muchas gracias, Alejandra. Un placer poder compartir esta actividad con todo el grupo de POLD. Bien, para entrar en tema, la idea es hacer un abordaje en relación a algunos de los fundamentos que sostienen y que nos dan información de por qué nosotros tenemos determinado tipo de resultados cuando realizamos una terapia manual oscilatoria. Lo primero es tener claro, cosa que creo que ya es muy sabido, que todo el cuerpo tiene desde su nacimiento una estructura de tejido conectivo que vincula absolutamente todas las estructuras. Estas estructuras, en definitiva, se van comportando a partir de cadenas miofaciales, a partir de enlaces, a partir de vías anatómicas, los distintos nombres que se le dan a esta concatenación del tejido conectivo y sus músculos esqueléticos y todas las estructuras, pero todas estas se basan básicamente en las funciones hegemónicas. Es decir, se va estructurando el cuerpo a partir de las funciones hegemónicas, de las cuales, obviamente, la más importante de todas es la respiración. Por eso una de esas, la relevancia que le estamos dando últimamente al hecho de trabajar toda la región de tórax, tal como dijo Angélica recién, ya que es la más importante. Podemos estar mucho tiempo sin comer, apenas algunos días sin tomar agua, pero no podemos estar más de algunos minutos sin respirar. Entonces todo nuestro cuerpo se va a basar en responder a la respiración. A partir de lo cual hay cantidad de trabajos que sostienen justamente lo que vincula alteraciones del diafragma con alteraciones posturales. Dentro de las cuales hay algo que es interesante, que formalmente podríamos decir que ninguna de las cadenas miofaciales lo incluye al diafragma, sin embargo las alteraciones del diafragma van a estar alterando a más de una de las cadenas miofaciales descritas. Y entonces, obviamente, a partir de una alteración del diafragma, esto va a implicar que yo necesite otros grupos musculares para poder tomar aire, y esto me va a empezar a generar alteraciones, como por ejemplo restricciones a nivel de los músculos del cuello. ¿Por qué? Porque si el diafragma no trabaja en la inspiración, voy a necesitar en particular los escalenos y el ECOM para que tomen aire, para que eleven las costillas, y para eso vamos a necesitar que la región cervical esté fija, esté retraída, y entonces a partir de ahí se generan rectificaciones e incluso inversiones de lordosis fisiológicas, que son las que después desencadenan dolores cervicales. Una de las áreas en las cuales me dedico en extenso desde hace más de 20 años es el ámbito de la danza. Y justamente en el ámbito de la danza es donde se ve también muchas veces restricciones de las costillas inferiores, provocadas por retracciones del diafragma, justamente por determinado tipo de entrenamientos y otros motivos de base. Y esas alteraciones en las últimas costillas, esas restricciones, lo que hacen es dificultar determinado tipo de movimientos y favorecer la alteración en otros. Sabemos perfectamente que una rigidez en una región va a generar, primero, que lo que está dentro de esa región funcione peor, claramente, pero además va a generar compensaciones a distancia. Esas compensaciones se van a ver como dolor, como contracturas musculares o inflamación, que es el motivo de la consulta. Decía que sabemos que el tejido facial está absolutamente en todas las estructuras, absolutamente en todas. Acá vamos a hacer una pequeña referencia en particular a la viscerofascia, es decir, todo lo que son las pleuras es fascia, y todo lo que es la relación que tienen estas pleuras pulmonares con el peritoneo y con el pericardio, y obviamente en el medio se encuentra ni más ni menos que el diafragma. Es decir, alteraciones respiratorias, cardíacas o viscerales del aparato digestivo van a generar alteraciones del diafragma. Ya lo dijo Alison Harvey en el congreso del 2018 de la fascia, que tenemos que pensar que cualquier alteración a nivel visceral, a través de las conexiones faciales, va a generar alteraciones en otras estructuras. Y simplemente haciendo un rápido
raconto de las estructuras, tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia superficial, vemos los músculos abdominales, los profundos, hasta llegar al peritoneo, y una vez que llegamos al peritoneo, por supuesto, nos vamos a encontrar con esa cúpula maravillosa que es el músculo más importante de nuestro cuerpo, que es de hecho el músculo más importante porque es el que nos da la posibilidad de tomar aire, el diafragma. El diafragma que se relaciona obviamente con todo el sistema visceral y hacia la región inferior se vincula también, por ejemplo, con el psoas ilíaco, lo cual muchas veces nos llega a un paciente con una alteración de tobillo o una alteración de rodilla, y a través de esa evaluación vemos que en una de esas hay una alteración coxofemoral. Esa alteración coxofemoral está basada en una alteración del psoas ilíaco, y esa alteración del psoas ilíaco viene muchas veces como consecuencia de una restricción del diafragma. También todas esas alteraciones del hiato esofágico son alteraciones básicamente de diafragma. Es decir, que antes de que un paciente con un hiato esofágico vaya a una cirugía, nosotros tenemos mucho por hacer y poder liberar y resolver ese tipo de problemas. En enero de este año, Bruno Bordoni hizo un trabajo muy interesante acerca de lo que es la musculatura del diafragma y cómo hay una debilitación a lo largo de los años. Miren esta imagen, bastante interesante, fibras tipo 1 y fibras tipo 2. Las fibras tipo 1 obviamente son las tónico-posturales, las más débiles, y las fibras tipo 2 son las fibras más grandes, más fuertes, y cómo a lo largo de la edad disminuye la cantidad de fibras blancas respecto a las fibras rojas. Es decir, cada vez a lo largo de la edad hay menos nivel de fuerza en ese músculo diafragmático. Pero esto se vincula también con otro tipo de alteraciones, como la enfermedad, como la desnutrición, la inmovilidad genera esta misma alteración. Y ha encontrado una correlación entre dolores de espalda, alteraciones emocionales, falta de coordinación motora, trastornos cognitivos, que todo eso trae alteración de la respiración. Por lo tanto, si eso genera una restricción a nivel del diafragma, ya sabemos y podemos entender por qué vamos a poner énfasis en esto. A partir de lo cual, y simplemente tocando y trayendo algunas cosas de la histología, en el 96 se descubrieron que habían células musculares lisas, contráctiles dentro del sistema facial, que lo vemos incluso a nivel del endomincio, es decir, esa membrana tan diminuta que envuelve a cada célula muscular esquelética. Es decir, a ese nivel también hay células musculares lisas que están inervadas por el sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos que pensar en una integración desde todo lo que vemos y pensamos desde la macroscopía hasta la microscopía para poder entender de qué se trata lo que nosotros hacemos en nuestro abordaje terapéutico. Y por otro lado, como muy lindo y muy bien lo explicó recién Angélica, la relevancia de los líquidos intersticiales, la relevancia que tiene el hecho del drenaje linfático. Para eso es muy importante poder vincular algo que hasta ahora nosotros sabíamos que los estados de la materia eran básicamente tres: sólido, líquido, gaseoso. Pero hace ya muchos años se incorporó como estado de la materia el estado de la gelosidad, el estado que, de acuerdo a la diferencia de la temperatura, esa gelosidad está entre lo líquido y lo sólido. Y esto fue estudiado a nivel del comportamiento de las moléculas de agua de acuerdo a la temperatura. Y resulta que la temperatura depende siempre, por supuesto, del grado de vascularización. Si tengo mayor cantidad de sangre circulando, esa zona está caliente. Si vamos a una vasoconstricción, ese tejido va a estar frío. Y la temperatura entonces va a estar generando que haya una modificación en la sinéresis, es decir, en la capacidad de restricciones o libertad de movimiento a nivel de todo lo que es el líquido intersticial. Y una de las cosas fundamentales, porque estamos hablando de las estructuras, pero una de las cosas fundamentales es entender e incorporar lo que es el sistema nervioso, todo lo que es el sistema nervioso. Dentro de lo cual hay un trabajo, un estudio que hizo en el 2003 Robert Schleip, muy interesante, que cada nervio somático, en definitiva, tiene apenas un 17% de lo que son axones motores para la célula muscular esquelética. Un 43% de la parte sensorial, que es lo que nosotros vamos a estar estimulando, ¿sí? Golgi, Pacini, Ruffini son los estímulos que viajan por vías rápidas, pero resulta que el 80% de los receptores son receptores intersticiales, dentro de los cuales hay algunos de estos receptores que son muy sensibles y responden ante contactos suaves. Es decir, cuando uno genera contactos muy suaves como la caricia, de hecho,
esto es lo que después va a estar generando una conexión aferente sobre el sistema nervioso autónomo y va a estar generando un efecto sobre el parasimpático. ¿Y por qué esto es importante? Porque el 40% del nervio, el 40% del nervio somático es vasomotor. Vasomotor, que significa que si nosotros acá observamos un capilar arteriovenoso, en la parte, digamos, en lo que es la arteriola, no en el capilar, sino en la arteriola que tiene la membrana muscular, con células musculares lisas, están inervadas justamente por el sistema nervioso simpático. Es decir, una activación del sistema nervioso simpático genera vasoconstricción. Nuestra estimulación a partir de estos receptores tipo 4 van a activar el sistema nervioso parasimpático, es decir, van a frenar la acción del simpático, lo cual va a favorecer una vasodilatación. Y esta vasodilatación, como vimos recién, va a cambiar el estado de la materia, va a hacer que ese intersticio sea menos viscoso, sea un poco más líquido, y de esa manera se pueda favorecer justamente, entre otras cosas, ese drenaje. A partir de acá es donde nosotros tenemos algunas maniobras que nosotros podemos hacer desde el método POLT, para lo cual quiero mostrarles algunas de estas maniobras. Esta es simplemente una parte inicial del movimiento oscilatorio para la parte específicamente del diafragma, ¿sí? Donde nosotros vamos a ir generando lo que explicaron tanto Juan como Angélica recién, de esa relajación inicial. Luego de esta relajación inicial nosotros podemos... estas cosas suelen pasar obviamente. Ahí estamos, ahora sí. Podemos empezar a activar con distintas maniobras, ¿sí? Estas maniobras de caricia de Flerage, que tienen que ver justamente con esos receptores. Vamos a poder hacer otro tipo de maniobras de liberación directamente, de estimulación a nivel de las inserciones del diafragma, ¿sí? Como estas que observamos ahí. Esta parte del diafragma aparte se vincula mucho justamente con con la parte con la región del estómago. El hemidiafragma derecho se relaciona directamente con el hígado, entonces ahí, además de estar activando la relajación del diafragma, estamos también moviendo esas vísceras, por ejemplo, al hígado, ¿sí? Y luego vamos a poder hacer algunas maniobras, como estas que son de liberación de la fascia superficial respecto a la fascia profunda. Muchos recordarán las maniobras de plissage, pinza rodada, que hacemos, pero lo estamos haciendo en una línea, en un sentido, mejor dicho, en un sentido desde posterior a anterior, es decir, siguiendo el desarrollo del sistema nervioso, siguiendo el desarrollo de la mielinización, que lo que hace es favorecer la relajación, la sedación. Y esta es una maniobra que va a estar activando mucho, va a ser una relajación del centro frénico. Es decir, son distintas maniobras que todas van a estar actuando sobre el diafragma. Entonces, una vez que nosotros generamos estas acciones sobre el diafragma, podemos incluir otro tipo de maniobra, como una maniobra para relajar la musculatura superior y respiratoria, como son los escalenos y el ECOM, y generando esa tensión suave entre la región cervical y la región de tórax, es decir, la región esternal, que entre otras cosas además va a estar generando una liberación de un montón de emociones que puede tener esa persona guardada a nivel external. Una vez que trabajamos en estas maniobras, podemos trabajar también, por supuesto, en decúbito lateral, ¿sí? Generando, para empezar, un movimiento oscilatorio, que obviamente, por supuesto, esto además va a estar generando un favorecimiento del drenaje de todas las mucosidades, porque este movimiento, como mostraba hoy Juan, genera, digamos, una frecuencia en el cual todas las estructuras se están moviendo, y al moverse todas las estructuras van cambiando también ese estado de la materia por un efecto tixotrópico. Es decir, cambia la viscosidad de esas estructuras. Luego podemos continuar con estas otras maniobras que, por supuesto, todas van a tener un efecto metamérico, un efecto sobre la parte pulmonar. Debemos recordar que nosotros, desde el sistema nervioso autónomo, estamos actuando sobre las células musculares lisas
sobre todas las células musculares lisas, es decir, estamos trabajando sobre las pleuras, estamos trabajando sobre la musculatura lisa bronquial, estamos trabajando sobre la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, por supuesto también pulmonares. Un video más les voy a mostrar con maniobras que van a estar destinadas a liberar la región intervertebral, las articulaciones intervertebrales dorsales, que obviamente nos van a mejorar y nos van a favorecer toda la motilidad torácica, pero además va a estar liberando también todos los nervios raquídeos, con lo cual se está mejorando la comunicación entre todas las estructuras metaméricas, desde el dermatoma, fasciotoma, esclerotoma, angiotoma, miotoma y viscerotoma. Es decir, todas esas estructuras empiezan a estar liberadas. Y con esta maniobra estamos trabajando también sobre lo que son las articulaciones costovertebrales, de tal manera que estamos liberando desde las estructuras faciales, estamos liberando el sistema nervioso y estamos activando la recuperación de la movilidad de todas esas estructuras. Bien, para finalizar, estaba haciendo mención de lo que es la integración de lo que son nuestros movimientos, nuestra aplicación de la terapia manual, que lo estamos, al mover la piel, estamos moviendo la fascia superficial, y a partir de la fascia superficial, con todas sus conexiones, estamos moviendo todo el sistema facial. Al mover el sistema facial estamos moviendo y estamos estimulando, estamos activando todos los receptores. Al activar todos esos receptores, estamos actuando por vías espinotalámicas y la relación de tálamo-hipotálamo, estamos actuando sobre el hipotálamo. Además, dependiendo los contactos que nosotros vamos haciendo, esa percepción de afectividad que recibe la persona, estamos actuando sobre su sistema límbico, es decir, sobre sus emociones. Y en esa correlación que hay entre el sistema límbico y el hipotálamo, que son los grandes reguladores del sistema nervioso autónomo, es como nosotros podemos actuar habitualmente sobre generando esa respuesta parasimpática, en la cual mejoramos la vascularización, y al mejorar la vascularización estamos mejorando el pH, que muchas veces los quimioreceptores nos generan la información de la necesidad de generar ese cambio a nivel de ese intersticio. Generamos ese cambio a nivel también nosotros de las células musculares lisas de la fascia, es decir, estamos actuando directamente sobre la matriz extracelular de la fascia, que es hablar de que estamos trabajando sobre todas las estructuras del cuerpo. Y es esa la integración directa que hay entre lo que nosotros hacemos desde la colocación de nuestras manos sobre la fascia y a partir de ahí sobre todas las respuestas sistémicas. Es decir, globalmente nosotros podemos entender que hablamos tanto de como un efector, que es el efector, que es el cuerpo, por eso hablamos del sistema facial, con todo lo que tiene dentro, su gran regulador, que es el sistema nervioso, por eso es como que de alguna manera estamos hablando permanentemente del sistema conectivo, de la fascia y del sistema nervioso. Y como dijo hace tanto tiempo Carl Jung, y con esto terminaba mi presentación, más allá de todas las maniobras que nosotros conozcamos, todas las teorías y todo lo que nosotros dominemos, lo que nosotros tenemos que pensar es que estamos tocando otra alma humana. ¿Sí? Y con esto daba por finalizada mi presentación. Muchas gracias, Ale. Daniel, gracias a ti. Fue muy, muy interesante, sobre todo para los días que nos toca vivir con el COVID y con la terapia torácica y respiratoria, que nos está resultando muy, muy importante, como comentaba. Ahora hablará nuestro siguiente ponente, que viene de Santiago de Chile. Él es don Rodrigo Latorre, licenciado en Kinesiología y representante en Chile de Método POL, entre otras muchísimas cosas, ya que, como podemos ver, sus estudios son abundantes y su carrera profesional también. Él nos hablará del síndrome del dolor lumbar, buscando respuesta a la causa. Gracias, Rodrigo. Adelante cuando quieras. Muchas gracias, profesora Alejandra. Vamos a compartir la presentación. Perfecto. Estimados amigos, muy buenos días para algunos, muy buenas tardes para otros, y muchas gracias por seguirnos en esta presentación y en este webinar, donde vamos a dar algunas bases que nos van a ayudar a entender
qué es lo que pasa con el método POLT y qué es lo que está pasando también con la terapia manual y fundamentalmente una de las disfunciones que mayoritariamente está presente en nuestra población, que es el síndrome de dolor lumbar. Vamos a ver en torno a él cómo podemos objetivar las maniobras, terapias y herramientas que hemos descrito dentro de nuestro concepto. Cuando hablamos de, por supuesto, cualquier técnica o cualquier tratamiento, tenemos que tener como foco central a nuestro paciente. Y nuestro paciente va a estar circundado tanto por el médico, el farmacólogo, la enfermera, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el logopedista, el fisioterapeuta y fundamentalmente la familia. La familia tiene un rol vital dentro del desarrollo de la disfunción y finalmente del desarrollo de la mejoría de nuestro paciente. Entonces, bajo este concepto debemos tener siempre presente que vamos a trabajar en un grupo multidisciplinario teniendo como eje a nuestro paciente. Y en relación al síndrome de dolor lumbar, tenemos mucha evidencia que en la actualidad la incidencia de esta condición va entre el 70 al 85% de la población mundial. Por lo tanto, muchos de nosotros ya somos parte de esa incidencia. Las características que presenta este síndrome es que el 80% va a resolver de forma espontánea. Un 15% va a demorar un poco más, pero lamentablemente entre un 2 y un 5% se va a perpetuar en el tiempo el síndrome de dolor lumbar, generando una condición crónica. Debemos considerar también que este síndrome, que es la pregunta que nos hacemos cuando iniciamos esta presentación, es ¿cuál es la causa? Ya tenemos mucha evidencia que la articulación sacroiliaca simula patología de columna lumbar y cuando ésta es fijada de forma compensatoria, nuestra columna lumbar aumenta su movilidad generando también mayor sintomatología. Dentro de la epidemiología que tenemos a nivel mundial, es la segunda causa más frecuente de consultas en medicina general y en el caso de Latinoamérica y especialmente Chile, es una de las principales causas de ausentismo laboral, de licencias médicas y pérdidas de trabajo. Esta condición va a ser reiterativa en el tiempo, por lo tanto tenemos que tener un fenómeno de educación permanente a nuestro paciente y el costo, como ustedes pueden ver ahí, es muy, muy elevado y la edad donde mayoritariamente vamos a encontrar esta condición es aproximadamente a los 30 años de edad. El síndrome de dolor lumbar, entre el 80 y el 90%, su causa es desconocida. Por lo tanto, por eso tenemos que buscar de dónde viene y hacia dónde tenemos que evaluar, diagnosticar y, por supuesto, tratar. 10% de estas condiciones podrían tener una causa imagenológica que la justifique. Pero ¿cuál es la causa exacta? Si ustedes pueden ver, en la actualidad, si vamos a un buscador científico como es PubMed y colocamos como palabra guía dolor lumbar, low back pain, hoy día tenemos 38.775 resultados que hablan del dolor lumbar. Y esto fue, como ustedes ven, recién hoy en la mañana, 2 horas antes de que comenzáramos nuestro webinar. Por lo tanto, la cantidad de investigación es tan amplia, por lo cual nos responde a que hay mucha duda por la causa y el tratamiento de esta condición. Vemos este artículo presentado por OTA recién este año, el 2020, donde nos describe los mecanismos y orígenes del dolor espinal y desde la molécula con pistas hacia la anatomía y al diagnóstico por imágenes. Por lo tanto, es un conjunto de herramientas que tenemos que utilizar al momento de realizar nuestra evaluación y nuestro diagnóstico. En este caso, ellos nos describen varias alternativas y propuestas de orígenes del síndrome de dolor lumbar, que puede ser de causa discogénica, neuropática, neurológica, paraespinal o miofacial, facetaria y, por supuesto, de algún fenómeno inflamatorio o infeccioso. Si seguimos viendo, nuestro amigo Ota describe 5 categorías de posibilidades de síntomas de dolor lumbar, que son del disco, neurológicas, óseas, facetarias y paraespinales. Pero también hace 2 descripciones. Una causa mecánica, que es lo que nosotros podemos fundamentalmente observar en la imagen, pero también una no mecánica, que es microscópica, y hace referencia a los procesos y generación de mecanismos proinflamatorios y generadores de dolor y algógenos en el momento de presentarse alguna disfunción, que es hacia donde vamos a empezar a investigar.
Pero cuando nos quedamos solamente con la imagen tenemos este problema. Si ustedes observan acá, en esta tabla nos habla de la prevalencia y estimada de fenómenos degenerativos posiblemente encontrados, pero lo que más llama la atención es en pacientes asintomáticos. Ustedes pueden observar los tipos de disfunciones que vamos a observar en la imagen, como alteración del disco, pérdida de la señal discal, pérdida de altura del disco, protrusiones de este, alteraciones del anillo fibroso, roturas, degeneración y espondilolisis. Y ustedes pueden observar que se describe durante la edad del paciente y podemos observar que ya desde los 20 años tenemos instauradas imágenes que no son sintomáticas. Por lo tanto, la imagen va a orientarnos, pero no va a definir y no va a diagnosticar 100% el problema del paciente. Por eso tenemos que empezar a investigar y seguir. Por supuesto, como describe el profesor Kirkcaldy Willis en esta adaptación que realizó el doctor Martín Hidalgo, nos describe que hay 3 fases de disfunción articular en la columna vertebral. La primera, entre los 15 y 45 años, que es la fase de disfunción, donde vamos a tener una característica como degeneración del disco. Este disco se va a deshidratar. La faceta, como se deshidrata el disco, pierde altura. Por lo tanto, los ligamentos que están uniendo estos cuerpos vertebrales están más laxos, lo que va a generar micromovilidad. Y esa micromovilidad va a generar subluxaciones facetarias, favoreciendo el desgarro del anillo, el dolor discógeno y la hernia de núcleo pulposo. Vamos avanzando en la disfunción. Y luego, entre los 35 y 70 años, tenemos la fase de inestabilidad, que se va a caracterizar porque vamos a tener movimientos intersegmentarios. Como este movimiento se ha perpetuado en el tiempo, por la ley de Wolff, nuestro cuerpo va a tender a crecer hacia donde hay estímulos, se va a generar va a provocarse la degeneración facetaria, donde se va a caracterizar por una sinovitis, formación de osteofitos, esclerosis subcondral, hipertrofia de ligamentos, que van a tratar de volver a estabilizar este sistema. Vamos a poder observar estenosis raquídea por este crecimiento también facetario. Vamos a tener escoliosis degenerativas y procesos de espondilolisis, listesis, perdón. Y finalmente tenemos el tercer estadio, que es la fase adaptativa, donde el cuerpo vuelve a reestabilizarse desde el punto de vista óseo. Nuestra columna vertebral es una estructura inestable per se, y para que funcione bien deben estar estos 3 subsistemas descritos por el profesor Panjabi, el astro, neuro, músculo esquelético, siempre estables. Y los 3 subsistemas que describió inicialmente fue un subsistema pasivo compuesto por huesos, ligamentos y cápsulas, un subsistema activo compuesto por toda la musculatura que está inserta en nuestra columna vertebral, que puede ser extrapolable a cualquier otra articulación, y un subsistema neural, donde estos 3 deben trabajar en conjunto, pero en el año 2013, Hoffman incorpora una condición a estos 3 subsistemas, una condición de estabilidad y una condición de movilidad para los 3 subsistemas. Claramente tenemos que tener el diagnóstico diferencial dentro de nuestras herramientas de evaluación y diagnóstico, ya que muchos de los síndromes que ustedes pueden ver en la pantalla van a simular patología de columna vertebral, no siempre siendo el responsable nuestra columna. Vamos a ver también que tenemos que estar muy atentos a los diagnósticos diferenciales donde la complicación puede ir más allá de un simple dolor. Tenemos que caracterizar las banderas rojas para hacer un diagnóstico efectivo, eficiente y a tiempo. Caracterizado fundamentalmente cuando el síntoma de nuestro paciente no responde a el movimiento, por lo tanto no es de causa mecánica. Diagnosticar bien un síndrome de caudequina, una hernia lumbar alta que puede estar asociada a un proceso expansivo, fracturas, espondilitis anquilosantes, patología reumática. Por lo tanto, importantísimo, si el dolor no cambia con el movimiento, es un signo importante de alarma porque tenemos que ver de dónde viene el problema. Muchas veces tenemos como inicio de esta cadena de disfunciones, tenemos un trauma en el tejido que va a generar la primera respuesta de reparación, que es la inflamación. Y esta inflamación ya libera sustancias algógenas que van a generar una hiperactividad muscular protectora, intentando dar estabilidad a este segmento. Y esta hiperactividad va a generar y favorecer las adherencias, tanto miofaciales como de otros tejidos. Por lo tanto, la movilidad se va a alterar y el control neuromuscular también, lo que va a llevar a desbalances musculares compensatorios. Y estos desbalances van a nuevamente entrar a este círculo de disfunción y trauma, provocando la perpetuidad de esta disfunción. Vamos ahora a ver otra parte, cómo incorpora con esta adaptación que hizo el profesor Rodrigo Rojo en relación al artículo del profesor Moshe Solomonov, donde
generó tensiones cíclicas en el ligamento interespinoso de gatos. Y observamos la electromiografía que se obtuvo. Ustedes pueden observar que en este segmento donde se realizó el estímulo está la respuesta normal de nuestro cuerpo, que es luego de una tensión ligamentosa, una contracción muscular para dar estabilidad. Pues si ustedes ven esto, a medida que fue traspasando el tiempo, se fue adaptando el ligamento y fue dejando de emitir información y a la larga generó una inhibición total de la musculatura. Por lo tanto, si tenemos actividades cíclicas, vamos a tener una inhibición muscular. Pero eso lo podemos ver también desde el punto de vista terapéutico. Nosotros con el método Paul realizamos un estímulo permanente al componente cápsulo ligamentoso, por lo cual estamos también buscando este efecto, pero de forma terapéutica, de inhibir la contracción muscular. Cuando vemos en esta siguiente imagen, este artículo donde hay una inoculación de suero salino en la articulación con una dilatación capsular, vemos que a medida que se va dilatando la cápsula de la rodilla, tanto el vasto medial oblicuo, el vasto lateral y el recto femoral pierden su capacidad contráctil. Por lo tanto, el aumento de volumen de esta articulación genera hiperactividad de los subreceptores generando esta inhibición. Y nosotros con el método Paul, ¿qué es lo que hacemos? Favorecemos también el drenaje. Podemos recordar a nuestro profesor Panjabi, donde nos dice que las terminaciones nerviosas del anillo fibroso y de los discos están responsables de generar el óptimo reclutamiento de los músculos paravertebrales. Asimismo, los mecanorreceptores juegan un rol importantísimo en supervisar la posición, pero también el tono de la musculatura. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo con esto es una activación también de estos mecanorreceptores para regular el tono muscular en relación a una de las preguntas que estaba presentando una de nuestras participantes en el chat. Podemos ver aquí cómo la calidad del mecanorreceptor cuando está alterado, su retroalimentación va a generar respuestas alteradas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros buscamos dar estímulos normales al sistema neuromúsculo-esquelético para tener respuestas también de normalidad. La compresión, que muchas veces es la que nosotros vemos en la imagen como responsable del síntoma, ¿es causante del síntoma? Bueno, esta adaptación que hizo el profesor Rodrigo Rojo en relación al experimento de Olmaker nos demuestra que no solamente la compresión, porque Olmaker utilizó grasa de cerdo comprimiendo la raíz nerviosa de este, no pasó nada, pero cuando dejó gotear núcleo pulposo hubo una alteración de la respuesta de la raíz nerviosa. Entonces, fue uno de los primeros que justificó que hay algo en el núcleo pulposo que causa el problema en la raíz. Bueno, el principal problema podemos decir que viene desde acá. Estas son imágenes de mis hijos, así es que ya podemos ver que en el día 21 de gestación se empieza a gestar no solamente el bebé, sino que también problemas de columna vertebral. Recordamos que somos 3 capas germinativas, pero estas 3 capas van generando a la larga todo nuestro cuerpo, pero la pregunta es, ¿la notocorda dónde está? Es lo que hoy día se conoce como estructuras que quedan incorporadas dentro del núcleo pulposo. Y estas células, que aquí podemos ver con este estudio de inmunohistoquímica donde se objetivó que hay células notocordales dentro del disco intervertebral, cuando se rompe este disco, estas células entran en contacto con el cuerpo y como antes no han tenido una respuesta o un contacto previo, el cuerpo no las reconoce como propia y es lo que hoy día llamamos la sopa inflamatoria, donde nuestro propio cuerpo responde con un mecanismo de inflamación e inmunológico atacando estas células que no reconoce como propias, que el profesor Juan describía como esta sopa inflamatoria que nosotros vamos a ayudar a drenar con el método. Nuevamente, recientemente en el 2020 se muestra cómo las respuestas humorales de fluidos son responsables de generar sintomatología y fundamentalmente dentro de lo que tenemos que ver como hay lesión nerviosa, lesión de tejido, lesión de disco, vamos a hacer hincapié en la aparición de óxido nítrico. ¿Por qué? Porque cuando vemos la lesión del disco, cuando se rompe la placa terminal, deja de haber intercambio de nutrientes entre el cuerpo vertebral y las células del disco degenerándose. Por lo tanto, si se degeneran, van a tener posibilidad de romperse, como vemos acá, y cuando se rompen, se encontró en este estudio también óxido nítrico. Y nosotros recordamos que cuando hay óxido nítrico es porque hay una neoformación de vasos. Y como ustedes pueden ver aquí en las flechas, al lado de un vaso va un nervio. Por lo tanto, en este disco que está diseñado para soportar carga, empiezan a aparecer vasos sanguíneos y nervios que son también causantes de una perpetuidad de la sintomatología.
Cuando perdí altura el disco, ya lo conversamos, con la clasificación de Kirkcaldy-Willis, vemos que sus facetas también se van a degenerar por el exceso de estrés. Y por supuesto, nosotros vamos a ver signos de inestabilidad facetaria y de microinestabilidad vertebral, dentro de los cuales uno que vamos a notar fácilmente es el derrame articular que ustedes pueden ver en la faceta. Y con nuestro mecanismo de oscilación con el método Paul, vamos a ayudar a que este mecanismo disminuya. Recordábamos, cuando se dilataba la rodilla, ¿qué ocurría con la musculatura? Se inhibía. Bueno, cuando se genera este proceso inflamatorio facetario, el multífido que está atrás se inhibe. Y como vemos en esta imagen, no solamente se inhibe, sino que también se atrofia. Y junto con la atrofia se va a invadir con grasa. Por lo tanto, tenemos estos signos imagenológicos de disfunción, de microinestabilidad, que vamos a poder tratar directamente con la oscilación del método POLT. Recordamos, inestabilidad, tenemos una rectificación de columna, tenemos dos discos con pérdida de altura, esto va a generar derrame articular, como lo vemos ahí, infiltrado graso y disminución de sección transversal del músculo multífido. ¿Qué pasa con esto? El estímulo mecánico es alterado. Si nosotros vemos esta imagen donde tenemos estímulos fisiológicos, vamos a tener una correcta respuesta de nuestra célula. Pero cuando tenemos estímulos parafisiológicos, donde se ve alterada la movilidad, como ocurre en la disfunción, vamos a tener cambios en los canales iónicos celulares, donde se va a perpetuar el canal de calcio, generando a la larga una apoptosis celular. Y eso lo vamos a facilitar su corrección con la oscilación dando cargas homogéneas. ¿Qué pasa también con la velocidad de contracción y velocidad de conducción? Se ve alterada en pacientes con dolor lumbar. Cuando tenemos pacientes sanos, siempre el transverso del abdomen y el multífido estabilizan nuestro esqueleto axial para permitir el movimiento en el apendicular. Pero cuando tenemos pacientes con dolor lumbar, ustedes pueden observar estos estudios que hizo Paul Hodge, se ven muy retardados en relación a la contracción de los músculos axiales. Por lo tanto, los torques de contracción y los torques rotacionales generados en el esqueleto axial son muy altos, favoreciendo la disfunción y la sobrecarga. Vemos que se ve también la propiocepción alterada, la facilidad de retornar a la posición también se ve alterada. Más aún, gracias a la imagen que nos facilitó el profesor Ronnie Silvestre, podemos observar la respuesta normal de flexión-relajación en un paciente sano, pero podemos observar que en un paciente con dolor lumbar el fenómeno de relajación no se genera. Por lo tanto, tenemos un músculo con poca capacidad de contracción, pero con un estímulo permanente y su exigencia permanente, por lo tanto, una alta fatigabilidad y dolor por contracción. Entonces, nuestra herramienta y nuestra rol como fisioterapeutas y kinesiólogos es realizar un diagnóstico diferencial específico para saber, por ejemplo, tomando los test diferenciales del profesor Olaf Evgen, que nos describe cómo provocar y cómo aliviar síntomas de columna lumbar, de sacroiliaca o cadera que simulan la sintomatología. Por supuesto, tenemos que echar mano a la gran articulación que simula patología de columna lumbar, que es la articulación sacroiliaca, realizando todo el clúster de evaluaciones y diagnósticos diferenciales que vamos a realizar hacia nuestro paciente, los diagnósticos de movilidad asociados a nuestro paciente y, por supuesto, tenemos que incorporar la tecnología que gracias a las imágenes obtenidas por el profesor Carlos Cruz Montesinos del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, podemos observar cómo la capacidad de contractilidad que tiene el transverso del abdomen o los multífidos son parte de nuestra evaluación y es a donde vamos a llegar con nuestros procedimientos. Por lo tanto, no solamente estamos haciendo técnicas, colegas, estamos dando el salto a hacer ciencia, porque estamos preguntándonos de dónde viene la causa y cómo podemos solucionarla. Por lo tanto, lo que queremos es que nuestra profesión siga escalando este cerro de la ciencia para llegar a ser una disciplina del conocimiento. Queridos amigos, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino que es querer lo que uno hace. Muchísimas gracias y ahora estamos atentos y dispuestos a responder sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Ha sido muy interesante tu charla y estoy seguro que nos servirá a todos en nuestra profesión, ya que debido al confinamiento, a las circunstancias que nos ha tocado vivir, dolor lumbar, debido a la inactividad, vamos a tener mucho en nuestra clínica, creo yo.
Muy bien, a continuación pasaremos a hablar de todo ello en la mesa redonda que sigue a continuación y a responder las preguntas que se han ido haciendo en el chat de YouTube a pesar de el parón que hemos tenido. Tengo aquí unas preguntitas en primer lugar. Vamos por orden. Vale, una pregunta para Juan. Okay. ¿Puede tratarse con el método POL las secuelas de los afectados por el COVID? Pues sí, efectivamente. Como Daniel nos ha ido indicando en su ponencia, la función respiratoria se puede ver muy favorecida. Pero hay que tener en cuenta que en el COVID no solo hay problemas respiratorios como secuelas, sino que se han observado problemas importantísimos de pérdida de masa muscular grande, o sea, la gente pierde muchísima masa muscular, también rigidez articular, pérdida del equilibrio y la propiocepción, resultándole a los más graves incluso hasta ponerse en bipedestación, y luego las fibrosis que a nivel pulmonar se producen a nivel de los bronquios y los neumones, ¿no? como con cualquier neumonía importante. Entonces, por una parte también, además, si han estado ingresados, han estado en la unidad de cuidados intensivos, tumbados con poca movilidad, esas articulaciones se han vuelto rígidas. Incluso pensemos que hay pacientes que han estado de 3 a 4 meses, casi. Aquí en España hay uno con 3 meses y medio, creo que son, no lo puedo asegurar, que estuvo en la UCI en cuidados intensivos. Pues bien, por una parte, por lo que Daniel nos ha contado a nivel respiratorio, vamos a poder facilitar la movilidad vertebral. Es necesario la movilidad torácica, articularmente hablando, para que se pueda realizar la expansión costal. La movilidad también de las costillas, movilizando las articulaciones costovertebrales. Estimulación del diafragma para conseguir recuperar la función diafragmática, y por otro lado el proceso de inducción de movimientos oscilatorios en los pacientes, de manera que el parénquima pulmonar también se vea estimulado y esos movimientos vibratorios flexibilicen la parte más íntima de la zona epitelial profunda del neumón. Asimismo, vamos a favorecer muchísimo también por ese estímulo circulatorio linfático toda la recuperación del sistema defensivo inmunitario, porque vamos a estimular el proceso linfático, el movimiento linfático también. O sea que precisamente en este sentido, de aquí a 4 días, el día 15, estaré dando una conferencia precisamente sobre este tema, cómo desde el POL podemos realizar un trabajo sobre los pacientes del COVID, que es muy importante para todos nosotros ahora. Entonces, de paso, les invito, se realizará, es un webinar que se realiza en México. Si eso igual les copio el link en el chat, ahora lo busco y se lo copio en el chat para los que quieran asistir. Pero sí, efectivamente puede tener una gran función de recuperación, de movilidad articular y de función respiratoria, sin duda. Muy bien, muchas gracias, Juan. Vamos con la siguiente pregunta, que se relaciona mucho con la que te han hecho a ti. Angélica, por favor. ¿Cómo debería ser este abordaje a nivel torácico para los pacientes con COVID? Que nuestro abordaje en COVID no solamente va a ser a nivel respiratorio, y esto para todo, ¿no? Nuestros pacientes, actualmente he atendido varios meses de manera virtual y he podido evaluar algunos pacientes que han tenido COVID, sintomáticos y asintomáticos,
Y lo que he visto es que te mencionan dolores lumbares, te mencionan dolores de hombro, te mencionan estragos digestivos, que claro, no lo relacionan con el COVID porque no hay problemas respiratorios ni nada. Entonces dicen, bueno, yo fui asintomático, pero vienen por dolores. Entonces estos dolores están de todas maneras integrados ya en estos pacientes. ¿Por qué? Porque ha habido de alguna manera un daño a nivel del sistema respiratorio, al nivel de fluidos, que han ocasionado alteraciones de los diafragmas, han ocasionado alteraciones linfáticas, alteraciones circulatorias, que se ven reflejadas en dolores a nivel periférico. Entonces es ahora cuando necesitamos atender de una manera integral, porque si nosotros vamos a pretender atender al paciente que venga, de repente este año muchos pacientes van a tener un estado de alarma, un estado de alerta para poderse atender, más que nada la población vulnerable. Pero el próximo año seguramente van a venir con dolores lumbares, van a venir con dolores de hombro, van a venir con dolores de tobillo, y ya sabemos la relación que hay entre no solamente el diafragma, sino de todo el tórax. Entonces, nuestro abordaje con el método POL tiene que ser definitivamente integral y también hacer hincapié en la educación al paciente, en hacerle referencia que sí hay secuelas, pero hay secuelas que pueden ser superadas si hay un abordaje profesional de una manera integral. Perfecto, muchas gracias, Angélica. Vamos teniendo otras preguntitas. Si seguimos un poquito por orden, a ver, para Daniel, por favor. Pregunta, ¿cómo se relacionan las maniobras de Paul con el sistema nervioso parasimpático y su efecto sobre la fascia del diafragma? Adelante, Daniel. Bien, gracias. Bueno, un poco el concepto de base es que cada vez que nosotros estamos tocando y movemos la piel, estamos moviendo la fascia superficial. Al mover esa fascia superficial estamos estimulando miles y miles y miles de receptores que están tanto en la fascia superficial como en la subdermis. De hecho, hay un artículo del año pasado, en agosto, publicado, donde se descubrió que entre la dermis y la hipodermis descubrieron células gliales, que son las que captan las presiones, y son esas células las que desencadenan estímulos sobre los neuroreceptores. A partir de ahí, todos esos receptores mandan la información aferente, tanto receptores como Ruffini en particular, que son estimulados con movimientos suaves y sostenidos, como con receptores tipo 4, seguramente más mucho de los que aún hoy se desconocen, cuáles son la realidad de las vías y de qué es lo que están estimulando, pero la multiplicidad de todos esos receptores están generando una información que llega al parasimpático. Y a partir del parasimpático lo que se genera, al hipotálamo. Y el hipotálamo, como mencioné, es uno de los reguladores del sistema nervioso autónomo. Y dependiendo de los estímulos que recibe, está generando una respuesta parasimpática, es decir, una respuesta vagal. Y ahí es donde se relaciona con esa otra parte de la pregunta, que la respuesta, esa respuesta parasimpática, esa respuesta vagal, se da fundamentalmente en todo lo que es la musculatura lisa. Y la musculatura lisa la tenemos, digamos, en todos los órganos, sistemas, en los vasos, y una de las principales acciones que genera el parasimpático es la sedación, la relajación, que trae como consecuencia una vasodilatación, y a nivel de la fascia genera una relajación de la fascia. Lo cual da para entender el por qué uno empieza a generar la liberación de la contractura, porque a esto después uno le suma con determinado tipo de maniobras que lo que hacen es estirar a los colágenos que están en la fascia. Es decir, la interpretación actual de la contractura es que el colágeno como proteína queda retraída y esa retracción se mantiene y se contiene por la viscosidad de ese intersticio que la rodea. Entonces, por un lado, nosotros estamos liberando, bajando la viscosidad,
estamos relajando la fascia y con las presiones y tensiones sutiles de estiramiento estamos pudiendo liberar y estirar esos colágenos que quedan retraídos. Muy sintéticamente sería eso desde la terapia manual oscilatoria hacia las respuestas neurofisiológicas y tisulares. Muy bien, perfecto, Daniel. Un gusto oírte. A Gracias. ver, otra preguntita para Rodrigo. ¿Cómo el método POL ayuda a mejorar la contracción muscular en multífidos inhibidos? Rodrigo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. El multífido inhibido es una de las condiciones que va a caracterizar un síndrome de dolor lumbar, ya que el propio dolor genera inhibición. Y recordamos que a nivel paravertebral, la misma raíz que emerge, la raíz motora y la raíz sensitiva, van a ser las mismas que comparten todas las estructuras de ese mismo segmento vertebral. Por lo tanto, si tenemos como base esta disminución de la altura del disco, que es el primer paso para la degeneración discal, esta disminución de disco disminuye la tensión ligamentosa, por lo tanto estos ligamentos van a permitir esta microinestabilidad que describe Kirkcaldy-Willis. Entonces esta microinestabilidad va a generar golpe permanente en la faceta, lo que va a generar la respuesta de inflamación facetaria. Vamos a tener este derrame articular. Y como ya vimos con Panjabi, este derrame articular va a generar la inhibición del multífido. Por lo tanto, para activar al multífido tenemos que trabajar sobre la inhibición que este está generando, dada por la dilatación capsular. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es incorporar dentro de la movilidad pasiva del método POL, movilidad también activa, donde vamos a poder permitir que por mecanismos de movilización rítmica, pero también activa por parte del paciente, generar activación de la musculatura por los mecanismos que describió Charrington de estabilización rítmica, donde por una parte estamos contrayendo, pero por el multífido contrario estamos generando una dilatación rápida, y esa dilatación rápida sabemos que es la que va a activar al órgano, al uso neuromuscular generando una contracción. Por lo tanto, si lo estamos haciendo simétrica, por una parte estamos generando contracción activa y por la otra contracción refleja. De esa forma, primeramente vamos a generar la apertura y cierre facetario, drenando la faceta, disminuyendo el estímulo de inhibición del multífido, y por otra parte estamos generando la activación directa del multífido por el mecanismo de contracción y estabilización rítmica. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Vamos a ver, tenemos otra pregunta a quien la quiera responder de Leticia Canto. Dice beneficios y contraindicaciones del método en artrosis de columna. Adelante. ¿Yo mismo? Vale. Sí, normalmente es importante, muy importante, saber cuáles son las banderas rojas, banderas amarillas, contraindicaciones de cualquier técnica que utilicemos para no provocar más daño. O sea, ya sabemos la norma que debemos usar en toda la sanidad, que es primum non nocere, o sea, no hacer daño por encima de todo. Es cierto que cuando movilizamos de forma rítmica y sin querer excedemos en la frecuencia o excedemos en la intensidad, podemos generar más efecto de impactación de las facetas que fenómeno de drenaje de la sopa inflamatoria, y por lo tanto habría un aumento de una sobreirritación de la zona que no es posible compensarla con el efecto drenante de la sopa inflamatoria. Por lo tanto, en patología mecánico-degenerativa, en estados agudos, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a realizar los movimientos oscilatorios a muy, muy baja amplitud. De manera que nos vamos a mantener siempre en lo que llama Panjabi la zona neutra, de máxima elasticidad, pero de mínimo esfuerzo mecánico. Y eso es importantísimo para no generar efectos iatrogénicos. Por lo tanto, sí, podríamos empeorar a un paciente si nos excedemos en nuestra intensidad de trabajo. Diríamos que en los pacientes que son
degenerativos con procesos inflamatorios en un estado muy agudo, debemos de mantenernos a baja intensidad de trabajo, reduciendo la amplitud de la oscilación al mínimo posible. No hablo de reducir la frecuencia, hablo de reducir la amplitud, dejándola incluso casi imperceptible al ojo. Pero sin embargo el sistema propioceptor sí que va a estar descubriendo ese movimiento y actuando en consecuencia vía neural. O sea, digamos, favoreceríamos los efectos neurales frente a los efectos mecánicos y de esa manera evitaríamos esos problemas. Si nos pasamos, lo que veremos es que al día siguiente el paciente te va a decir que estaba muy dolorido al día siguiente. Y entonces te da la pista de que hay que reducir. En cualquier caso, cuando se ha producido algo así, que a mí me ha pasado también, encontrar un paciente que dice que le había sentado muy mal, que estaba muy dolorido. Sí que es verdad que en 1 o 2 días más del tratamiento ese efecto reactivos disminuye y desaparece. Por lo tanto, en cualquier caso no me he encontrado ningún caso que haya dejado lesiones residuales importantes a tener en cuenta. Muchas gracias, doctor Juan. Aquí podríamos enlazar con otra pregunta que nos hace... a ver. Un segundito. Aquí de Sandro dice durante cuántos minutos deben hacerse los movimientos oscilatorios sobre la columna para ver el resultado. Depende de la patología y si es aguda o crónica. Y luego también tenemos otra pregunta al respecto. Es si el paciente puede experimentar dolor después del tratamiento con POL y si este va disminuyendo. Esto entraría en la respuesta. Sí, es lo que hemos dicho antes. Sí que valdría... Yo esta pregunta la contesté precisamente en el chat por escrito, pero como hemos perdido la conexión anterior, pues no aparece. Entonces, sí que puedo decir, mira, para conseguir los efectos neurológicos fundamentales, como es inhibición del dolor y reducción del tono muscular, como es un efecto neural, en los primeros 5 minutos ya conseguimos efectos de ese tipo. Para drenajes de factores inflamatorios, como necesitamos activar todo el sistema linfático y eso tiene su tiempo y todo el drenaje pues, necesita una recaptación, una conducción, en fin, dura un poquito más, porque además es un efecto mecánico, necesitaríamos del orden de unos 15 minutos para conseguir verlo, para que sea visible. Se está produciendo desde el principio, pero para objetivarlo del orden de 15 minutos. Y para ver los efectos mecánicos de la mecanotransducción regeneradora de los fenómenos degenerativos a nivel pues, facetario o cualquier sistema de alteración como artrosis o elementos degenerativos en cualquier tejido, vamos a necesitar mucho más. De hecho, vamos a necesitar sesiones, unas cuantas sesiones, no se va a producir de forma inmediata. O sea, para regenerar un cartílago que está dañado en grado 1 o grado 2, pues vamos a necesitar un mínimo de sesiones. O sea, que no vamos a ver el efecto en la primera sesión. Vamos a ver la reducción del dolor, eso sí, pero la regeneración, que podríamos visualizarlo a través de ver cómo la interlínea articular está aumentada un tiempo después en una radiografía, en un control radiográfico, eso vamos a tardar tiempo en verlo, del orden de 3 meses aproximadamente. Porque necesita sus tiempos, los fenómenos metabólicos necesitan su tiempo, no podemos acelerar al cuerpo más de lo que el cuerpo puede. Y no sé cuál era la otra pregunta. Bueno, no,
iba en orden de cuánto tiempo se necesitaba para empezar a notar los... Sí, pues esto. Aprovecho también para enlazar con otra pregunta que contesté por el chat, en el cual me preguntaban si a nivel neurológico puede tener utilidad. Entonces, precisamente los buenos efectos que tiene en la reducción del tono muscular y en la reducción de la espasticidad, que lo observamos en la clínica. Hay que decir aquí que no todo lo que estamos contando tiene a lo mejor un soporte científico con publicaciones, sino que estamos en una fase muy de clínica, donde tenemos una gran experiencia clínica, pero todavía tiene que ser publicado lo que vamos descubriendo. Pero sí que les puedo decir que se observa una reducción importante de la espasticidad que nos permite, tiene una latencia de unos 30 minutos aproximadamente, y eso permite, en una persona, por ejemplo, con accidente vascular cerebral con espasticidad, si le aplicamos el POL primero, vamos a reducir esa espasticidad y nos va a dar paso a que apliquemos las terapias habituales que usamos en fisioterapia para la reeducación de la marcha, recuperar movilidad articular, etcétera, de una forma mucho más rápida y mucho más eficaz. O sea, que no solo puede ser un trabajo en sí mismo, sino a veces esos efectos neurológicos que son muy rápidos nos pueden dar, abrir la puerta a facilitar un tratamiento de cualquier otra de las terapias habituales en fisioterapia. Incluso les diría que, por ejemplo, sí, ahora Daniel, termino, que para gente que realiza manipulaciones de alta velocidad, les diría que mucho cuidado con hacer manipulaciones de alta velocidad después del POL, porque el cuerpo está desprotegido, hemos reducido la capacidad de reacción, no hay una respuesta tan rápida, no hay defensa y podemos hacer daño. Por lo tanto, a todos aquellos que les gusta la osteopatía, la quiropraxia o la manipulación de alta velocidad desde la perspectiva de la fisioterapia, que si hacen POL, lo hagan con menos intensidad porque aquello va a manipularse de forma más rápida y sí, con menos fuerza. Sí, quería hacer un aporte a esto, que hay algo que mostramos siempre cuando damos las formaciones, como prácticamente en 30 segundos logramos una relajación de los músculos isquiotibiales y aumenta la longitud de los mismos. Este es un trabajo que un colega, Cristian Serravalle, hizo en su tesis de graduación como kinesiólogo, haciendo 5 minutos en cada uno de los grupos isquiosurales de ambos miembros inferiores. Hizo una evaluación previa, una posterior, una evaluación al día siguiente y una evaluación a la semana. Y la ganancia en el rango de movilidad de la cadena posterior, focalizado fundamentalmente en los isquiosurales, la ganancia que se obtuvo después de la aplicación de 5 minutos y 5 minutos se seguía manteniendo a la semana. Es decir, no con la misma magnitud de la elongación, pero sí a la semana todavía había mejoría del rango de movilidad inicial. Es decir, que dependiendo, digamos, acá siempre nosotros tenemos que ponernos desde la base de qué es lo que evaluamos y cuáles son los objetivos terapéuticos que nos planteamos. Y una cosa es tener como objetivo terapéutico trabajar sobre una sola estructura y otra cosa es hacer un trabajo sistémico. Es decir, porque esa patología de retracción de los isquiosurales muy probablemente venga de la mano de una alteración de la cadera y una alteración de las vísceras que alteran obviamente al psoas-ilíaco y a la columna lumbar también. Pero si yo quiero hacer un trabajo global, entonces me va a llevar obviamente más tiempo de 30 a 40 minutos eventualmente. Pero si yo necesito hacer un trabajo localizado para un grupo muscular específicamente, a los 30 segundos ese músculo básicamente ya responde con una relajación y con 5 minutos ya se obtiene realmente una relajación muy profunda y un aumento de la longitud. Lo cual nos lleva a pensar, y después eventualmente esto da para otra charla, todo lo que es inherente a la flexibilidad, al aumento de la longitud de los tejidos, las distintas estrategias con las cuales uno lo puede lograr, y después que obviamente esto uno lo tiene que sumar con la activación y la ejercitación y la enseñanza de los nuevos gestos motores que tiene que incorporar. Hay un trabajo más que hizo otro colega, Gonzalo Minguillón, en su graduación como especialista en kinesiología deportiva, que lo hizo en futbolistas trabajando sobre el músculo psoas-ilíaco. Y la mejoría que logró no solamente en la elongación, sino en la corrección de la región lumbopélvica,
habiendo trabajado también con muy poco tiempo, entre 5 y 15 minutos en total, para trabajar ambos psoas ilíacos en futbolistas. Realmente hay resultados importantes en ello. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Angélica quería agregar y Rodrigo también. Perdón, no te había visto. Sí, sí. Quisiera agregar algo más, ¿no? Es evidente que el método POL tiene resultados inmediatos a nivel local, pero quiero también recalcarles que lo que lleva al cambio permanente es el cambio sistémico que hay, esta movilización de fluidos, esta libertad de fascias, este trabajo a nivel visceral que podemos hacer también. Esto ocasiona cambios a nivel de la interocepción, ¿no? En general, no solamente, o sea, no solamente toda terapia manual, pero entonces enfocándolo de una manera integral podemos conseguir cambios que perduren en el tiempo y obviamente acompañar nuestro tratamiento con ejercicios bien dirigidos para que así esto se mantenga. Y hay algo más, muchos de nuestros pacientes hay pacientes que siendo deportistas y todo, y en general tienen aversión a ser tocados en algunas zonas, o a generarse más dolor del que ya tienen. Y también con el método POL, el trabajo a nivel oscilatorio, los movimientos sutiles, el trabajo delicado del tejido y por planos, permite que este movimiento sea aceptado por el paciente. Y este sistema nervioso se nutre de esta información aferente y puede estar dispuesto a una adaptación mejor. Y creo que esta es una de las cosas que el método POL nos permite en su abordaje oscilatorio. Muy bien, fantástico, gracias, Angélica. Tenemos me permite unas preguntitas para seguir. Sí, una pequeña intervención. Angélica ha dicho algo que es muy importante, que ha hablado del ejercicio terapéutico que hay que realizar después. Esto es fundamental. La tendencia actual de la fisioterapia, la gran corriente actual a nivel mundial, está en defender e impulsar los beneficios del ejercicio terapéutico y del trabajo activo como elemento que realmente genera cambios duraderos a largo plazo en la persona, para cualquier patología. Lo que tenemos entonces que tener en cuenta es que POL es una parte de la película. En algunos casos puede ser la película completa, en algunos casos, pero no en todos en absoluto, sino que esto es un primer paso, en muchos casos, para después poder realmente, como bien dices, hacer mucho más fácil ese trabajo de movilización activa que generará los cambios duraderos en todos los sentidos, no solo en el plano físico, sino también en el plano de la voluntad y de la conciencia de la persona. Muy bien, fantástico, puntualizado. De paso, has estado contestando una pregunta que dice, de Antonio Leitón, que dice durante cuánto tiempo y o cuántas sesiones aproximadamente deberían aplicar estas técnicas. Y luego de este tratamiento, ¿cuál sería un buen plan de ejercicio para optimizar los resultados? Entonces, digamos que lo acabas de explicar, de contestar. Bueno, Daniel es precisamente fisioterapeuta de equipos olímpicos de Argentina y nos puede dar una buena ilustración en ese sentido, porque justo él trabaja mucho la parte pasiva del POL, por decirlo así, y la parte activa, que requiere todo deportista de competición de alto nivel. Tú mismo, Daniel. Bueno, justamente, digamos, como parte de lo que venía comentando antes, hay algo clave en el ámbito deportivo, en el trabajo post-competencia y en algunos casos intracompetencia, el hecho de generar una relajación de una estructura que, digamos, que está contracturada, es fundamental. Pero en particular lo que es en la parte post-competencia, digamos, yo soy el kinesiólogo del equipo de vela, el equipo de yachting, y donde cuando están en plena competencia corren de 2 a 3 regatas por día, 3 días seguidos, un día de descanso, otros 2 días seguidos, un día de descanso y después la medal race, que es la última regata que va por las medallas. Es decir, que entre un día y el día siguiente es necesario que ese deportista esté en las mejores condiciones de haber generado todo ese proceso regenerativo post-activación muscular,
y en esto justamente, digamos, los tiempos de aplicación, de actuación, nosotros ya sabemos que 5 minutos reales trabajados en un grupo muscular son más que suficientes como para generar todo el drenaje. Entonces, a partir de ahí uno va trabajando y va disponiendo el tiempo para trabajar sobre las distintas estructuras que necesitó ese deportista. Y como digo muchas veces, yo mal acostumbré, entre comillas, obviamente, a los deportistas a que el tratamiento es de 30 a 60 minutos, digamos, en cada uno de ellos, solamente con la parte de terapia manual, además de lo que es la parte de activación o ejercicios. Con lo cual, eso también nos marca, es decir, esto es lo que también los deportistas lo requieren, y motivo por el cual, dependiendo de la cantidad de deportistas que hay dentro de un equipo, es la cantidad de profesionales que se necesitan para poder darle esa respuesta a esos colegas en función de los resultados que van a obtener, digamos, entre un día y el día siguiente. Quería agregar algo que iba a comentar antes en cuanto a los tiempos de trabajo. Esto es algo que nosotros lo estamos enseñando, digamos, la parte básica, la parte inicial de POLT, lo estamos enseñando dentro de la materia a los alumnos en Técnicas Kinésicas 2 en la Universidad Abierta Interamericana, y ellos mismos han comprobado, aún en este momento digamos, de manera virtual, han comprobado cómo, haciendo ese trabajo sobre los isquiotibiales, hacen una foto previa, una foto posterior, y ellos mismos están encontrando esas respuestas con solamente 5 minutos de trabajo sobre esa musculatura. Es decir, hoy este concepto lo están aprendiendo los estudiantes de la formación de grado. Muy bien, muy interesante. Tenemos más preguntas aquí. De Alex, de Perú, dice: ¿el método POLT podría ralentizar el proceso degenerativo en una tendinosis? ¿Sí? A ver, en una tendinosis tenemos que pensar que es un proceso degenerativo de la estructura interna del tendón. En realidad, digamos, ahí una de las cosas más importantes en el proceso de la tendinosis es entender cuál es el origen de la patología. El origen de cualquier patología tendinosa es una alteración en las líneas de fuerza que se desarrollan a través del cuerpo. Digamos, las tensiones de una estructura generan sobrecarga de la otra estructura. Entonces, o una desalineación, si yo tengo una articulación coxofemoral que está bloqueada en flexión, aducción y rotación interna, me va a generar un aumento del valgo fisiológico de la rodilla, y ese aumento del valgo fisiológico de la rodilla, una de las cosas que puede provocar es una tendinopatía patelar. Si yo tengo un pie plano o simplemente tengo una postura de que todo mi cuerpo está llevado hacia adelante, me está sacando el eje de la descarga de peso de todo mi cuerpo hacia adelante, y eso está aumentando la tensión de toda la estructura posterior, y eso genera una sobrecarga, una contractura muy grande del músculo sóleo en particular, no tanto de los gemelos, pero sí del sóleo, que es monoarticular y tiene gran cantidad de fibras musculares tipo 1, que son las que tienen más cantidad de colágeno, y esa tensión, esa restricción del sóleo es lo que va a generar una retracción, es decir, una tensión permanente del tendón de Aquiles. Entonces, tenemos que pensar en cuál es la causa. Entonces, POLT sí lo que hace es trabajar en la relajación de esas estructuras que están retraídas y que me llevan a los desejes, para que yo después pueda volver a entrenar adecuadamente y darle los estímulos que ese tendón necesita para su activación. Si hay una estructura que está con una sobrecarga de tensión de manera continua y permanente sobre un tendón, por más cosas que yo le haga directamente al tendón, con distintos agentes físicos eventualmente, no se va a terminar de recuperar, porque la estructura que está rígida sigue generándole la alteración. Es decir, esto es como trabajar sobre la causa, además de trabajar sobre el tejido que está alterado, que sería la consecuencia. Entonces, podríamos concluir que sí que puede ralentizar el proceso degenerativo siempre y cuando encontremos la causa, porque si es degenerativo acabará produciéndose, pero se puede... La base es la evaluación, o sea, y es hacer una evaluación integral, una evaluación global. Es decir, ya hoy, digamos, en lo que es la evolución que ha tenido nuestra profesión, la kinesiología y fisioterapia, hace que uno ya haya dejado básicamente de hacer una evaluación local. Es decir, yo tengo que hacer una evaluación global integral sí o sí. Es decir, ya hoy no se concibe
digamos, hacer un tratamiento localizado en la zona del dolor solamente. El tratamiento debe ser global sí o sí. Vale, muy bien, muchas gracias. Maximiliano Alfonso pregunta, ¿se utiliza en deportistas de alto rendimiento regenerativos? Quería preguntar si se puede reemplazar por el método POL. Si el método POL puede reemplazar a otros. Bueno, a ver, digamos, acá siempre tenemos que pensar en lo que es la globalidad. Y dentro de la globalidad tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos a partir de la evaluación que hemos hecho. Si nuestro objetivo es generar una acción regenerativa, tenemos muchas alternativas. Entonces esto es como alguna vez alguien preguntó cuál era el mejor equipo de agentes físicos. Y el mejor equipo de agentes físicos para empezar lo tenés que buscar entre los equipos que vos tenés a tu disposición. Entonces uno puede decir, hay una estrategia que se utiliza en la alta competencia, que es de máxima efectividad, que son los baños de inmersión con agua fría. En algunos ámbitos hasta hay cabinas donde uno está 3 minutos en 0 grados y 1 minuto en menos 20 grados, pero eso solamente si uno tiene esa alternativa. Otra estrategia regenerativa es una plataforma vibratoria en la cual uno va a estar reposando sobre la plataforma vibratoria, no parado, pero ese movimiento vibratorio obviamente va a favorecer el drenaje. Por supuesto, todo lo que es un trote suave, un trabajo de elongación o andar en bicicleta de manera suave, digamos, después de la actividad deportiva, son todas acciones que son regenerativas. Obviamente, el masaje que todos conocemos como masaje deportivo post competencia es regenerativo. El POL le suma, es decir, esta terapia manual oscilatoria suma una alta efectividad en ese proceso regenerativo. Es decir, a partir de ahí es cuáles son todas las alternativas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y en el deporte de alta competencia también depende, como mencioné antes, la relación de cantidad de profesionales respecto a la cantidad de deportistas. Si yo tuviera a mi disposición que atender a un equipo entero de, digamos, de 18 deportistas, y yo no tendría tiempo de poder atender a los 18 deportistas manualmente, entonces me tendré que valer de otras estrategias como baños de inmersión, por ejemplo, u otra de las que mencioné antes. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se entiende el SOAS y su abordaje según el concepto POL? Depende de las escuelas que uno esté teniendo como referente, es el valor potencial que uno le da al SOAS. Si recordamos, vimos con las presentaciones de Angélica y de Daniel, cómo la caja torácica influenciaba mucho en lo que era la disfunción por parte del diafragma. Por lo tanto, si recordamos nosotros la anatomía, el diafragma, sus pilares, cuando llegan a columna lumbar, se proyectan por anastomosis miofaciales hacia el psoas. Podríamos decir que hay una continuidad anatómica hacia el psoas. Por lo tanto, el psoas va a estar presente tanto en disfunciones que van hacia extremidad superior como hacia extremidad inferior. Y vamos a tener que considerar algo muy importante, que es la relación que tiene con columna vertebral. Ya sabemos que tiene su inserción en las últimas 5 vértebras lumbares y va a llegar a extremidad inferior al tubérculo menor del fémur. Pero tenemos que considerar cuál es la posición en la cual se encuentra nuestra columna vertebral, ya que si tenemos un músculo hipertónico y nuestra columna vertebral lumbar está en lordosis, el centro de rotación instantáneo del psoas está por posterior a la columna vertebral, generando mayor lordosis. Por el contrario, si tenemos una rectificación lumbar y este centro de rotación instantáneo del psoas va por anterior al cuerpo vertebral, lo que va a facilitar aumentos de la compresión y podría también aumentar la posibilidad de inversión de la curva. Entonces el psoas es un importante músculo que tenemos que mantener una buena flexibilidad de este, ya que no solamente va a influenciar en columna, sino que hacia abajo va a influenciar en la posición de las paraciliacas, ya sea en torsión anterior o torsión posterior, y eso ya vimos que si cambia la posición de la pelvis, siempre va a cambiar la posición de la columna y la posición de la cadera. Si estamos en una anteversión pélvica, la flexión de coxofemoral se ve incrementada. Por lo tanto, cualquier movimiento, en el caso de un adulto mayor, que se tropieza y quiere evitar la caída aumentando su base de apoyo, esta va a ser muy ineficiente.
dado que el músculo ya está en una contracción y por la ley de Delpech vemos que esta correlación entre actina y miosina va a estar traslapada, por lo tanto la calidad y efectividad del movimiento va a ser mala. Por eso, la correcta posición y flexibilidad de este músculo nos va a ayudar tanto en mejorar patologías ascendentes hacia columna y patologías descendentes hacia miembro inferior. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Ahora, a ver, quería, si les parece bien, creo que podemos dar por terminada este webinar con todos los asistentes y a pesar de la interrupción que ha habido. No sé si alguien más quiere añadir alguna locución a modo de despedida. Juan, por ejemplo. Pues bueno, yo quería agradecer al equipo presente, Rodrigo, Daniel, Angélica, no solo por estar aquí hoy, sino por estar siempre ahí, intentando hacer ciencia, que poco a poco lo conseguiremos. Decir que durante todos estos años hemos ido acumulando gran experiencia clínica con muchos datos, pero es cierto que en la fisioterapia de hoy y del futuro necesitará que aportemos evidencias que sean contrastables por nuestros pares, nuestros colegas en cualquier sitio, para que se pueda ir incorporando, en definitiva, algo que pueda ayudar a los pacientes a mejorar. Esto no es ni mucho menos magia, ni es la panacea, no es lo mejor del mundo, sino que es una herramienta más que tiene buenos resultados en algunas cosas, regulares en otras, mediocres en otras y ningún resultado en otras. Entonces será el razonamiento clínico, el diagnóstico fisioterápico que nosotros hagamos, el que nos diga en cada momento qué es lo que tenemos que utilizar. Y esta es una más de esas cosas que podremos utilizar. Está claro que el tiempo nos irá poniendo, como yo digo, a cada uno en su sitio. Hay mucha gente que ha manifestado que esta metodología pues no le gusta o no lo comparte, es absolutamente respetable, pero también hay otros muchos que, como podemos ver en la gente que se ha ido formando, que nos dicen que sí, que les funciona muy bien y que están resolviendo y ayudando a la gente, ayudando a sanar a la gente. Sin duda alguna, la combinación del futuro es la terapia del movimiento, pero ayudada con otras muchas terapias. No puede ser que solo utilicemos ejercicio terapéutico, porque hay que tener en cuenta lo que dice la ciencia, y tener en cuenta la experiencia clínica, la evidencia científica y las preferencias del paciente. Y habrá gente a la cual no le podamos hacer ni convencer para que haga ejercicio terapéutico. Y la manera a lo mejor de generar adherencia es reducir su sufrimiento previamente y luego poco a poco ya se irán animando a usar el ejercicio. Entonces, un poco más de tiempo, invito a la gente a que lo pruebe, ahí estaremos. Hay vídeos, evidentemente ver un vídeo no te permite hacer las cosas bien, con garantía, pero te permite probar. Hay vídeos en el canal nuestro que enseñan algunos abordajes y pruébenlo. Y si quieren, cuando toda esta maldita pandemia pase y podamos vernos de nuevo en los países, podremos de nuevo volver a hacer formación para el que lo desee. De momento, gracias Rodrigo, gracias Daniel, gracias Angélica por vuestras maravillosas experiencias que habéis compartido. Gracias también a Alex coordinando esta presentación y bueno, espero que nos veamos pronto en alguna otra que supongo que haremos a lo mejor más monográfica de un tema en concreto. Nos veremos. Muchas gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias por participar y recuerden que cada vez que nosotros nos formamos es una herramienta más que tenemos para mejorar a nuestro paciente. Gracias a ustedes y por favor siempre tengan la inquietud de seguir formándose, como decía la última de las presentaciones de Daniel,
conozcamos, aprendamos, discutamos y, por supuesto, finalmente, compartamos los conocimientos. Muchas gracias por su participación. Gracias. Bueno, toma el micrófono, Angélica. Sí, corto la emisión. Entonces, yo solo quería decir que retomo el guante de lo que Juan ha dicho y haremos un próximo webinar de un tema dedicado solo a un concepto y si quieren participar, nos mandan propuestas sobre el tema. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias por su participación. Adiós. Adiós, gracias. Chao, gracias.